En este video aprenderemos cómo crear texto pequeño y la importancia de no siempre usar fuentes descargadas de Internet. Para poder entender esto, primero necesitamos entender correctamente lo siguiente. Toda tela está conformada por tejidos. Esto quiere decir que si miramos con detenimiento la superficie de cualquier tela, nos encontraremos con filamentos de hilos que se cruzan entre sí. Esto es un ejemplo de la composición de una tela. Y esto es la misma tela pero con un bordado simple encima. Si observamos, nos damos cuenta que los filamentos de la tela se corrieron porque la aguja necesariamente tuvo que entrar para poder enganchar el hilo de bordar. En este ejemplo, el hilo de bordar es color azul y la penetración de aguja es representada por el color negro. Si separamos el hilo y las penetraciones de aguja, nos encontramos con lo siguiente. Así quedaría nuestra tela por debajo. Esto sucede absolutamente en todos los bordados. La tela queda con agujeros por la penetración de aguja y en su lugar se acomoda el hilo de bordar. El problema surge cuando estas penetraciones de aguja son muy cortas o están demasiado juntas o prácticamente pegadas. En este otro ejemplo vemos un bordado más pequeño. Si volvemos a separar, nos encontramos con lo siguiente. En esta zona los filamentos de la tela se rompieron, ya que las penetraciones de la aguja están muy juntas. Esto nos puede ocasionar varios problemas al momento de bordar. Que las puntadas o penetraciones de aguja estén demasiado juntas puede llegar a cortar nuestra tela. Bien, teniendo en cuenta esto, pasemos a lo siguiente. Para entender esta parte hay que tener en cuenta que las fuentes que vienen por defecto con Wacom son fuentes creadas para el bordado, a diferencia de las fuentes que se descargan de Internet, que son utilizadas para diseño gráfico o para usarlos en documentos como Word. Si bien estas fuentes descargadas se pueden bordar, Wacom genera las puntadas acorde a lo que le parece correcto, pero muchas veces omite partes importantes que veremos más adelante. Existe mucha diferencia entre un diseño de tamaño normal, por decirlo de alguna manera, con otro pequeño, sobre todo cuando se trata de texto. Si creamos un diseño pequeño o con partes pequeñas, significa que las puntadas tenderán a estar más juntas. Esto es una letra de 3 centímetros de alto. Si nosotros analizamos el diseño, nos encontramos que para hacer este segmento de la A, Wacom genera un trapecio. Arranca desde acá con pequeñas puntadas y se va acomodando hasta llegar al ancho esperado. Y al finalizar hace exactamente lo mismo. Después continúa bordando normalmente. Esto lo hace para que la distancia entre puntadas se vaya separando gradualmente. Lo mismo en esta parte. Ahora, ¿qué pasa si nosotros este mismo objeto, esta misma letra, lo queremos llevar a un tamaño de, por ejemplo, 5 milímetros de alto? Nos encontramos con lo siguiente. Usa exactamente el mismo método. De acá crea un trapecio y empieza haciendo puntadas pequeñas hasta llegar al ancho esperado. Pero acá existe un problema. Nuestro texto tiene una altura de 5 milímetros. Eso significa que si nos acercamos, en esta parte tenemos 1, 2, 3, 4 penetraciones de aguja prácticamente en el mismo lugar. En la tela van a estar exactamente en el mismo lugar porque es mucho más pequeño que la separación del tejido que vimos al principio del video. Entonces esto nos puede ocasionar problemas. Como vimos, se puede romper los filamentos, puede romper la tela, puede romper el hilo. Entonces, ¿cuál sería la manera correcta de bordar este texto? Acá tenemos una comparación. Esto es un objeto creado con Wacom usando la herramienta de texto, como verán. Y esto es la misma letra, pero creado manualmente. 1, 2, 3. ¿Cuál es la diferencia? Que acá Wacom junta las puntadas y acá las vuelve a juntar. Acá lo que se hizo que esta parte de este conjunto del texto empieza a bordar directamente y no gradualmente como hizo acá,
porque al hacerlo gradualmente lo que hace es juntar las puntadas, y como este texto ya de por sí es muy pequeño, entonces no tiene sentido graduar la puntada, se tiene que empezar a bordar. Esto lo que va a ocasionar acá es que las puntadas se junten y que lleguen a cortar los filamentos, que lleguen a cortar la tela. Por eso es conveniente empezar a bordar directamente sin tanta vuelta. Wilcom tiene contemplado todo esto. Si bien en el ejemplo anterior Wilcom no contempló ese pequeño detalle, acá sí lo hace. Estos son dos objetos creados con la misma herramienta, pero Wilcom le asignó diferente manera de bordar a cada una. Por ejemplo, si se fijan bien, a medida que va bordando, hace una parte de esta sección de la H y después continúa, para que obviamente no se superponga, y después continúa bordando. Pero ¿qué pasa en el texto pequeño? En el texto pequeño lo que hace es bordar sin hacer esa costura que hizo antes. Termina la primera columna y después continúa con la columna del medio para luego finalizar. ¿Por qué no lo hace? Porque no tiene sentido que en un texto tan pequeño haga esa costura, porque al igual que en el ejemplo anterior, las penetraciones de aguja van a estar mucho más juntas todavía. Entonces en este caso sí contempla ese pequeño detalle, a diferencia del ejemplo anterior. Lo que quiero explicar con estos dos ejemplos es que los textos que vienen por defecto con Wilcom, si bien son fuentes que están diseñadas para el bordado, que se modifican automáticamente cuando se reduce de tamaño, en algunos casos sí, en algunos casos no. No siempre es factible agarrar cualquier texto, reducirlo y esperar que el diseño salga bien. Hay videos en donde te dicen que tenés que darle espacio de puntada, sacarle el refuerzo automático, la compensación de tire, pero el tema es que si nosotros sacamos todo eso, las penetraciones de aguja no varían. Las penetraciones de aguja, que es donde la aguja va a entrar en la tela, siguen estando. ¿Cuál es la solución ante este problema? La solución se encuentra en el primer ejemplo. Es diseñar la letra desde cero. Es un trabajo que tarda más, es un trabajo que lleva más tiempo, es un trabajo que quizás llegue a ser incluso un poco molesto porque si ya tengo el texto, ¿por qué tengo que estar haciendo la letra desde cero? Es porque Wilcom no siempre contempla estos pequeños detalles y esto es lo que nos ocasiona después que la máquina o reviente mucho el hilo, o que te rompa la tela, o que a veces pasa que como no hay tela, no hay superficie donde apoyar, el broché, el cangrejo, como le dicen en algunos países, agarra todo el hilo y empieza a tragar, empieza a chupar, empieza a tirar todo hacia abajo y la máquina se traba. ¿Por qué? Porque las penetraciones de aguja están tan juntas que rompieron prácticamente la tela y no hay superficie donde apoyar el hilo de bordar. Entonces, para evitar todo eso, tenemos que tener en cuenta en los textos pequeños que las penetraciones de aguja no estén tan juntas y hacerlo manualmente como en este caso. Una vez entendido eso, pasemos a lo siguiente. Como les expliqué antes, las fuentes que se descargan de internet, porque Wilcom no tiene todas las tipografías que existen, tiene algunas, y las que no tiene se puede descargar de internet. Pero existe un gran problema, que es como les comenté al principio, Wilcom genera las puntadas acorde a lo que le parece correcto. Para entender esto, veamos lo siguiente. El texto en rojo está creado con una fuente que es propia de Wilcom, y los otros 4 que están en verde están creados con fuentes que se descargaron de internet. Algunos ya notarán la diferencia, los que no están tan experimentados quizá les parezca que está bien, que el diseño se ve bien, que no hay ningún problema, pero pasemos a lo siguiente. Primero vamos a comprobar que esto es así. Vamos a ir a las propiedades del texto rojo y nos damos cuenta que es de Wilcom. ¿Cómo saber si es de Wilcom o no? Porque los textos de Wilcom están representados únicamente con el borde. Es como si fuera el esqueleto del texto.
y los textos y las fuentes, perdón, que se descargan de internet están representados con un icono del lado izquierdo que dice TT y no se representa con ningún borde, sino que es todo lleno, es todo negro. Ahí nos damos cuenta que estas fuentes son del sistema, de nuestro sistema operativo, no de Wilcom, no son fuentes que están creadas para el bordado, sino son fuentes de nuestro sistema. A partir de acá, son todas fuentes que están creadas para el bordado. Pasamos a la siguiente fuente, nos damos cuenta que es una fuente TT. A la siguiente fuente es una fuente TT. Es una fuente TT. Y por último, es una fuente TT. Bueno, estas fuentes que están descargadas de internet presentan un grave problema, que es el sentido del hilo y cómo acomoda las puntadas. Cómo acomodó las puntadas Wilcom. Pasamos a la primera fuente. Si nos damos cuenta, el sentido del hilo es muy desparejo. Vean cómo viene desde acá hasta acá y se va inclinando. No es parejo. En cambio, en esta fuente, vean cómo el sentido del hilo es demasiado parejo. O sea, está bien, es correcto. Pero en este caso no. Si bien en la I lo hace bien, en la E lo hace bien, en la B, en la primera letra, lo hace sumamente mal. ¿La máquina lo va a abordar? Sí, lo va a abordar, pero no se va a ver bien. Y es muy posible que a la larga, de tanto esfuerzo que hace la máquina, esta se llegue a descomponer incluso. Las demás letras parece que están bien, o sea, el sentido del hilo es correcto. Pero ya de entrada en la B, en la primera letra, lo hizo mal. Pasemos a la siguiente. Acá parece bastante bien, bastante parejo, hasta que nos encontramos en las últimas dos letras. Vean cómo la O por esta parte arrancó muy bien, pegó la vuelta y acá hizo algo que no tiene sentido. Se entrecruza y termina acá. Esto debería haber quedado así y no así. Y si pasamos a la última letra, vean que tenemos el mismo problema con el sentido del hilo. Esto debería haber quedado así. Vean cómo el sentido del hilo es mucho más parejo. Y acá el sentido del hilo se va desfigurando. Va haciendo cualquier cosa. Pasemos al siguiente ejemplo. Acá sucede exactamente lo mismo. Si nosotros vemos las penetraciones de aguja, en lugar de hacer toda esta columna uniforme, lo hizo en dos partes. Y acá las penetraciones de aguja se van juntando. Esto quiere decir que si nosotros este mismo texto lo queremos llevar a un tamaño más pequeño, acá se va a juntar y va a empezar a romper el hilo. Va a empezar a tener los problemas que les comenté anteriormente. Y vemos todo el diseño, nos damos cuenta que acá tiene el mismo problema. En esta parte de la E, en lugar de hacerlo en un solo objeto, lo separó. Y además de separar, lo que hizo fue cambiar el sentido del hilo. Entonces, en esta zona, las penetraciones de aguja se van a volver a juntar y vamos a tener el mismo problema que antes. Pasemos al último ejemplo. En este caso, los problemas son mucho más grandes todavía. Vean cómo hizo la E. El sentido del hilo es cualquier cosa y las penetraciones de aguja en esta parte se juntan demasiado. Lo mismo pasa con la N. Acá lo hizo en tres objetos, dejando de lado las patas, dejando de lado lo que es la base de la N, del pie, esta parte de acá. Vemos cómo acá lo separó en más de dos objetos. Hizo por una parte esto de acá, por otra parte esto y después hizo esto. Acá vean
Vean cómo acá las penetraciones de aguja son mucho más juntas, están mucho más juntas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 penetraciones de aguja en un solo lugar. Ahora, si esto nuevamente lo queremos llevar a un diseño más pequeño, un texto mucho más pequeño, esto va a ser prácticamente imposible de bordar. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con las fuentes que descargamos de internet. No tiene sentido descargar una fuente y porque en la computadora se vea bien significa que en la tela se va a ver bien. Es muy común que la gente al intentar hacer textos pequeños tengan problemas como que no se ve bien, que a veces el hilo se va hacia abajo, que el cangrejo, que el crochet traga el hilo de arriba porque no tiene superficie donde apoyar como les comenté antes, que reviente mucho el hilo, eso es un error muy común, o que en algunos casos incluso rompa la aguja. Eso es muy común porque está bordando donde no hay nada, está bordando donde hay solamente una acumulación de hilo que va cosiendo pero cose uno encima del otro. Entonces es muy común que se presenten estos problemas. La solución para esto es empezar a hacer letra por letra, empezar a diseñar cada una de las letras por separados y después, acorde a lo que nosotros necesitemos, ir armando los textos. Si nosotros descargamos una fuente de internet y queremos usar esa fuente en un bordado pequeño, tenemos que tener en cuenta este factor que es muy importante. ¿Qué tan junto se encuentran las penetraciones de aguja? Si hay más de 3 penetraciones o 4 penetraciones de agujas en el mismo lugar, y obviamente dependiendo de la tela, hay telas que se rompen más fácilmente y otras no, podemos tener estos problemas. Y la solución es la que les comenté, diseñar, diseñar cada letra desde cero y uno por uno. Esa es la única solución que hay. Se puede modificar así como está así, pero les va a llevar mucho más tiempo. Les aseguro que les va a llevar muchísimo más tiempo si nosotros agarramos esto y queremos modificar, cambiar el sentido del hilo, agregar puntadas, sacar las penetraciones de aguja. Sí se puede, pero lleva mucho más tiempo. Entonces, insisto, lo ideal y si queremos hacer que un texto se vea bien y que además sea un texto pequeño, vuelvan a diseñar las letras uno por uno. Esto sería todo por este video. Te pido por favor que si te gustó lo compartas y si tienes alguna duda, le escribas abajo para poder responderte. Si necesitas clases privadas o asesoramiento, abajo te dejo los datos de contacto. Muchas gracias y nos vemos en otro video.